pero estoy encantado de darles la bienvenida a esta primera sesión de capacitación. En este caso contamos con una invitada especial, Marlene Fernández Barrera. Marlene tiene amplísima experiencia en capacitación. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha vivido en España, ha estudiado en España, coaching en Madrid y estuvo en el Congreso de Palma de Mallorca, donde, según me ha comentado Marta, tuvo mucha aceptación, con lo cual pues realmente estamos contentos de contar con ella. Y no quiero extenderme mucho porque yo creo que es más importante escucharla a ella que escucharme a mí. Vamos a escuchar su presentación y luego tendremos un pequeño periodo de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Eduardo, por la introducción. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar hoy aquí haciendo ya realidad algo que veníamos comentando en el Congreso, por ahí con algunas de las socias de FAME, y agradezco de antemano también el pues ser parte, ¿no?, de esta federación de asociaciones de mexicanos en Europa, que bueno, tuve la experiencia de estar por ahí en Palma y sobre todo yo en el nicho en el que pues me vengo desarrollando desde hace muchos años, que es el tema de capacitación, que es el tema de profesionalización. Les cuento un poquito, yo hace 16 años empecé con estos temas de capacitación, como bien lo mencionó por ahí Eduardo. Tuve la experiencia de vivir en España, de estudiar en la Complutense y de empaparme de estos temas que tiene que ver mucho con el desarrollo de habilidades y de competencias en las personas. De ahí se deriva que hace 13 años tengo a bien el fundar una fundación de capacitación de contratistas y prestadores de servicios que específicamente está enfocada en esta parte de la profesionalización, de la mejora continua y de que siempre estemos en este constante aprendizaje. Creo fervientemente que todos y todas necesitamos siempre estar actualizados, estar capacitados en diferentes temas y en diferentes ámbitos, y sobre todo haciendo un recuento y comentando, porque todos somos parte de asociaciones, ¿no? Y en el contexto de las asociaciones, tenemos claros todos aquí que, bueno, el fin es reunirnos, personas, colectivos, y tener propósitos que tengan que ver con cultura, con educación, con temas sociales, humanitarios, con cuestiones que sobre todo muchas de las personas que están aquí, pues han tomado la decisión de residir en otro país, de salir de su estado no de confort, sino del estado conocido que era estar tal vez en México, y que eso yo lo reconozco porque no es para todo mundo, ¿sí? Y sin embargo, estas gestiones con tantas personas que he tenido la oportunidad que tuve en el Congreso, y que además soy activamente una persona que le gusta tener proyectos fuera de México, sobre todo por entender esta fusión y esta parte de cultura y de aprendizaje. Y quiero mencionar sobre todo los valores que para mí son el eje fundamental, ¿sí? Para todas las personas que nos atrevemos a hacer ese tipo de cosas, esos valores ejes que siempre tienen que acompañarnos. ¿Qué pasa cuando somos mexicanos, tenemos una cultura y de pronto empezamos a hacer proyectos fuera de nuestro país? Entonces, aquí hay valores muy importantes que entender, porque al final de cuentas, todas las personas que estamos aquí reunidas somos líderes. Todas desde algún nicho y desde alguna parte ejercemos esa parte de liderazgo, y lo hablábamos en el Congreso. Hay personas que tienen muchísimos años con sus asociaciones, con sus colectivos fuera,
Y también lo hablábamos de decir, ¿y qué va a pasar cuando pase el tiempo? ¿Quién viene atrás a seguir siendo la cabeza de esas asociaciones? ¿Quién viene atrás para seguirle dando ese soporte a todo ese trabajo que con tantas cuestiones, ímpetu y pasión se ha realizado en cada una de las asociaciones que hoy son parte de FAMI? Entonces, me gustaría mencionar esos valores que para mí son ejes, porque la parte de la empatía y el respeto, si bien es cierto, no siempre vamos a coincidir en todas las ideas, pero a mí me gusta mucho decir que por lo menos si hay cosas que a veces no estamos de acuerdo y no podemos dar amor hacia todo, por lo menos demos respeto y esta flexibilidad que como líderes debemos de tener. Y sobre todo esta parte de adaptarnos a los cambios. Lo vemos hoy en la parte global, lo vemos hoy en toda esta corriente y lo hemos ahí comentado en el chat, todas estas personas que más pasa el tiempo y más personas se van a ir a hacer una vida fuera de México. Entonces, como líderes, como cabezas, siempre tenemos que entender que estos valores debemos de fortalecerlos. ¿Y por qué fortalecerlos? ¿No? Finalmente, esta charla de hoy tiene que ver mucho con el tema del bienestar y cómo impactamos nosotros como líderes dentro de las asociaciones a las otras personas. Y ahí voy, digamos, a hablar de lo más básico. Primero, el trabajo y el estrés y salud emocional manejado de manera adecuada por parte de nosotros, ¿sí? Esto entendiéndolo como un concepto del estado de la persona en un equilibrio desde el punto de vista físico, mental y emocional. Lo hablábamos también, aparte de esas crisis luego de las personas que están fuera de sus países, que quieren también unirse para sentir ese sentido de pertenencia, porque es que lo dejaron todo para empezar una vida en otro lado. Tantas cosas que nosotros a veces como cabezas y como líderes impactamos de una manera que a veces ni siquiera nos damos cuenta qué tanto podemos influir en las personas. Y esto viene a bien y quiero hacer un poquito porque a mí me gusta también fundamentar las cosas. Y déjenme decirles que cuando yo estudié en Madrid la primera vez, hace ya 16 años, estos temas del bienestar, estos temas de los riesgos psicosociales de las personas en los centros de trabajo, ¿y por qué voy a abordar este tema? Porque muchas de las personas que hoy tienen asociaciones allá, no solamente tienen la asociación como un camino de un tema sin fines de lucro y de difundir la cultura, etcétera, sino también son empresarios fuera de México y también son líderes y cabezas de empresas fuera de nuestro país. Entonces, es importante que sepamos que hay regulaciones que hoy existen a través del mundo y voy a nombrar por aquí algunas que tienen que ver con los países que sé que estamos por aquí algunos presentes y por ahí me encantó ver la nota de que alguien se había metido de Suecia y por ahí también ya le compartiré. Porque esto es, cuando yo estudié allá, en México estábamos de verdad, Me doy una vuelta, me pasas el teléfono de agua, hablo con él. Igual, perdón por la palabra, pero pues en pañales, ¿no? O bien. sea, estábamos a años luz de poder entender que ese tipo de cosas se regularan en Latinoamérica. Y aquí voy a hacer un poquito, pasarles esta información. Y es que en Europa, bueno, estos contenidos de los riesgos psicosociales, fíjense que eso tiene más de 30 años. España ha sido uno de los pioneros países que han hecho obligatoria, y esto va para mucha gente que pueda tener empresa ya, entendamos la importancia de ver estas regulaciones y entender que más allá del impacto que genera en lo personal, pues también son hoy por hoy temas sobre la mesa que son regulados por las autoridades y que si no los tenemos, también son sancionados. ¿Sí? Como les decía, en España, bueno, estos encuestas y demás empiezan desde hace más de 30 años y justo hace 30 años, en el 95, y regulado por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene y por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues es obligatorio que las personas que tenemos por allá empresas y cuestiones,
estemos sobre la mesa de esto. Por ahí también estoy pasando el dato de en Alemania, desde cuándo empieza estas regulaciones como obligatorias en el campo laboral, para que también lo tengamos como dato a las personas bueno, sé que también son empresarias y algunas que puedan ser emprendedoras que en su momento tendrán constituidas empresas, pues ya donde tengan mucho más colaboradores y estas cuestiones, ¿no? Por ahí en Italia, esto viene desde el 2008, ¿sí? Ahí les pongo el decreto para que también si tienen ya interés, de pronto pueda cada quien ya en lo particular revisar estas cosas si es que no las conocemos. Y por ahí se empata más o menos como en Colombia empezó esto también. Y fíjense, sin embargo, en México nos tardamos 10 años más en empezar a ver todo esto. Yo, mucho de lo que hago profesionalmente, aparte de los temas de capacitación, estoy muy enfocada en esta parte del bienestar laboral porque creo completamente, y cuando yo empecé a dar desarrollo de competencias blandas, como le llamamos acá en México hace 16 años, todo el mundo me tiraba como que estuviera yo, no sé en qué planeta hablando, y me decían, nosotros invertimos en capacitaciones operativas y técnicas. Empezaban los ISOs de calidad en aquel momento, pero nadie de verdad creía la importancia de lo que era invertir en las personas. Y hoy por hoy yo se los digo, esto es lo que está hoy sobre la mesa y lo que viene para el futuro. Si de verdad queremos fortalecernos desde esta parte de liderazgo dentro de las asociaciones con los propósitos que no sean lucrativos, que sean de difusión y como empresarios, que ahí sí tenemos otro camino que recorrer, de verdad estamos hablando de la piedra angular de lo que necesitamos todos y todas pues hacer, ¿no? Me gusta pasar también algunos datos, estos datos nos lo da la OMS, son datos de verdad de alarma, porque ¿qué pasa? Y es lo que yo veo, ya a veces normalizamos en este mundo que nos está tocando vivir, normalizamos absolutamente todo, o sea, todo lo malo, todas las situaciones, como por allá decían, ¿no? Es que también se hablan de cosas terribles que pasan en México. No, bueno, hay miles de cosas buenas y malas que pasan en todo el mundo. Pero lo que estoy hablando de la persona y de los temas de salud mental, son alarmantes las cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? O sea, una de 4 personas en el mundo está experimentando un problema mental a lo largo de su vida. Los trastornos de ansiedad, y esta medición viene desde el 2019, sin embargo, nos mencionan que después de la pandemia aumentó un 25% el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces ya estamos en unos colectivos con personas que no estamos al 100, ¿sí? Dentro de nuestra salud mental, y asimismo, eso se va permeando en el colectivo o eso se va permeando en las empresas y al rato tenemos unas plantillas de personas que viven sumidas en la depresión, en el estrés crónico y esto, bueno, afecta de manera global en todo lo que son las sociedades y las culturas. Y si nosotros somos referentes de nuestro país en otros países haciendo estas reuniones de gente que está interesada, vuelvo al punto, ¿no? Una de las cosas que yo creo que son más primordiales es sentirte parte de algo y ser parte de algo, porque ahí es donde comienzan las buenas ideas y los buenos proyectos. Nunca están encabezados por una sola persona. Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos tomar por ahí. ¿Y por qué lo comento? Porque hay veces que ya en nuestra vida cotidiana tan rápida y tan rutinaria, estamos sumidos en un burnout completamente las personas. Y vuelvo a decir, a veces ya normalizamos, ¿sí? El de que estoy full, estoy ocupado, estoy enfermo, estoy esto, estoy lo otro, y de pronto no nos damos cuenta, pero el cuerpo nos cobra la factura y nos la cobra cara. Y esto creo que es importante que lo hablemos. Por ahí lo decían en el Congreso. Hay temas de interés que tienen un eje fundamental sobre los temas que se ven. Sin embargo, creo que siempre esta parte de liderazgo y de la persona
es parte fundamental que siempre empecemos y agreguemos otros tópicos y otros temas, porque al final creo que ese es el eje medular, que siempre estemos bien como personas y como líderes. Y aquí les voy a hablar de una famosa hormona, ¿sí? Que es el cortisol. Y el cortisol es una hormona que nos genera una glándula y que en teoría el cortisol es bueno porque es una hormona que viene a ser como de cuidado, ¿no? En una zona de autodefensa, una zona de alerta en el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando el cortisol empieza a elevarse? Porque entonces ya vivimos en el estrés, vivimos, como les digo, como dicen, quemados, ¿sí? De la mente, de la vida, ya no tenemos tiempo para nada, ya nos vamos ahí como aislando de nuestro centro, por decirlo de esta forma. Y entonces, por ahí les paso algunos síntomas. Si de pronto alguien se siente identificado con alguno de estos, pues hay que poner cuidado, porque esto se somatiza. Y bien dicen que el cuerpo grita lo que la mente no atiende. Entonces, si por ahí alguien se siente identificado con alguno de estos síntomas, pues hay que poner cuidado. Y se los digo porque cuando la salud nos falta, ¿sí? Nos falta todo. Ahí sí ya el cuerpo nos hace la pausa y ya no vamos a poder ser funcionales y no vamos a poder tener esa calidad de como líderes nos necesita nuestra vida cotidiana dentro del papel que hacemos en las asociaciones o en su caso en el papel en nuestra vida laboral. ¿Qué es lo primero que yo podría abordar y decir en este punto? Lo primero es entender que el liderazgo consciente comienza con el autoconocimiento, con la autorreflexión, precisamente con hacer estas pausas y entender que muchas de las, fortalezas o habilidades, que es lo que yo pues, a lo largo de muchos años me he dedicado a desarrollar en las personas. Si bien es cierto, hay habilidades que tenemos desde que nacemos, hay muchas otras que se van adquiriendo. Digamos que somos un modelado de muchas cosas que también podemos adquirir. ¿Y qué es la competencia? Bueno, pues cómo utilizo estas habilidades, pero de una manera más amplia, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo. Por decirles, las habilidades personales, pues pueden ser concretas, pueden ser algunas que voy aprendiendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, no quiere decir que porque tenga una habilidad sé desarrollar una competencia. O sea, imagínense que a lo mejor soy buena para hablar en público, pero no soy muy buena para comunicarme con otra persona, para delegar algo o para dar un mensaje asertivo. Y aquí lo digo asertivo porque a veces me llama mucho la atención que en México tenemos como un código que somos como muy de tomarnos las cosas luego personales y luego de pronto como que pensamos que todo un comentario o alguna cosa viene en contra nuestra. Y lo vuelvo a decir en esta expansión y porque sé que muchos y muchas han tenido ese reto al insertarse en otras culturas europeas donde las personas son completamente diferentes a nosotros. Entonces, por eso hablaba yo de esta flexibilidad y de esta adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor hasta el tono de voz, las maneras de decirnos las cosas, pues no son como a veces en México las hacemos, ¿no? Aquí me ha tocado a mí pues entrenar empresas que son alemanas, que son japonesas, que son francesas, que son... Y entonces, claro, cuando de repente un colectivo de personas está trabajando o está conviviendo, pues lo que a lo mejor a mí me parece normal a esa persona no. Y esto ustedes lo deben de estar viviendo todos los días en esa fusión. Y creo que sí debemos de ser muy neutrales y aceptar que hay diferentes formas. Y no quiere decir que unas sean buenas y otras sean malas, sino que son diferentes.
Y lo digo porque yo creo que una de las fortalezas más grandes como líderes o como personas que pertenecemos a alguna asociación en el extranjero tiene que ser esa neutralidad y hablarnos desde un lenguaje de adultos, porque a veces confundimos el lenguaje, como dicen, de padre o de hijo, y luego nos la tomamos como que si me está regañando o como que yo me comunico así y la persona me lo toma como el berrinche del hijo que no lo acepta. Creo que esta parte debemos de hacer, expandirla, porque de esa manera vamos a fortalecer las relaciones y vamos a fortalecer para mí una de las herramientas fundamentales en los seres humanos, que es la comunicación. De ahí parte todo y hablo desde una comunicación íntegra, hablo desde una comunicación de respeto, de saber decir las cosas desde esa parte constructiva y con el ánimo de que crezcamos, que seamos mejores como personas. Pero también tenemos que estar abiertos a recibirlas, porque yo me pregunto, a veces uno piensa que las cosas las haces de la mejor forma, pero entonces tú no tienes la oportunidad de darte cuenta qué áreas de oportunidad puedes tener para hacerlas verdaderamente de una mejor forma, que a lo mejor no estás siendo ese observador contigo mismo, y creo que esa es parte fundamental del autoconocimiento, y por eso les pongo esta tablita donde yo lo primero que siempre hago en diferentes etapas, en diferentes situaciones de cualquier cosa, es hacer un FODA, pero de verdad a conciencia. Y entender cuáles son pues estas fortalezas o cuáles son estas debilidades o cuáles son estas oportunidades o cuáles son estas amenazas como líder. ¿Sí? ¿Qué me está faltando? ¿Qué otra cosa me falta pulir, expandir o tal vez aprender de primera vez? O sea, no pasa nada. Creo que esta carga mental que luego nos ponen como es que ser líder, pues no te puedes equivocar y vaya, este tipo de discurso, creo que, vuelvo a decirlo, entre todos podemos hacer cosas geniales, cosas grandiosas, y las cosas extraordinarias en los seres humanos precisamente son porque se hacen cosas extra de lo normal y de lo ordinario. Entonces yo sé aquí que hay muchísimas personas que de verdad han hecho cosas extraordinarias desde los recursos, desde el escenario y desde el momento que lo han podido hacer. Y a mí me gusta mucho hablar de esta parte porque creo que siempre, entre más abiertos estemos, más oportunidades vamos a tener de ser mejores. Aquí hay otros datos, ¿sí? De la Organización Internacional del Trabajo y vuelven a decir lo mismo. Prácticamente el estrés laboral, el estrés mental y el estrés en las personas nos está robando la dicha, y así lo digo, de disfrutar, de aportar y de estar en una calidad personal en cualquier nicho y en cualquier sitio, haciendo la mejor versión de nosotros, ¿sí? Y lo digo porque a veces estamos, como les comenté hace un momento, a medio, a medio volumen. Y de pronto a veces también nosotros como líderes impactamos a esas otras personas para que también estén a medio volumen, porque siendo líderes dentro de una asociación, de pronto nos volvemos gente que estamos inspirando a otras personas, y hay que entender, y la responsabilidad de ser líder conlleva el que sepas que siempre alguien te está observando, el que sepas que siempre alguien va a estar ahí para aprender o para que tú seas un referente, ¿sí? Dentro de su vida. Y aquí un dato, vaya, estadístico, que a mí me gusta mucho, como sí, dar las fuentes para que ustedes ya en lo particular, es alarmante, ¿sí? El porcentaje de lo que nosotros podemos, en su caso, gestionar de consultoría que yo realizo en organizaciones o en empresas, es de tiro por viaje de siempre
entender que nosotros es el eje fundamental, de verdad, del impacto que hacemos con las personas. Y a veces no solo de manera mala, ¿no? Vayámonos a la parte positiva. También puedo ser un referente para cambiarle la vida a alguien de manera positiva. O sea, eso es algo bien interesante, ¿no? Esta estadística nos dice, fíjense nada más, las personas a veces cuando no quieren estar, y me refiero al trabajo porque también podemos tener asociados que de repente abandonen las asociaciones porque digan, yo aquí pues no encontré, ¿sí? En mi líder o en las personas esa empatía, esa conexión, y entonces mejor ya no estoy. Y también aquí es la parte de responsabilidad de cada quien y cómo lo estamos gestionando, porque a mí hay veces que las personas me preguntan en determinada asociación en donde yo estoy y me dicen, oye, ¿y ahí sirve o no sirve estar? Y la verdad es que yo siempre contesto, pues depende también de uno, ¿no? O sea, como que dicen, el que va a opinar, pues también debe de proponer. Entonces, yo sí soy como mucho de esa parte. Y si vamos a hacer una crítica constructiva, digámosla, es porque también estoy dando una solución. Y es porque también estoy enseñando otro camino de cómo hacerlo, porque formas de hacer las cosas hay infinitas, como dicen, como las letras del abecedario. Aquí les comparto una página que por sí sola, pues nos La dice conoces mucho, ahí en la esquina de la chicha, ¿sí? Nos en la dice que te da la mucho policía. y creo que en este sentido, pues espero yo que todos estemos en el mismo canal de ser los mejores líderes que podamos. Por ahí lo comenté en alguno de los participaciones en el Congreso. Hay un libro de filosofía tolteca de Miguel Ruiz, de los 4 acuerdos, y te dicen, sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal, haz lo mejor que puedas, ¿sí? Y en esta parte de haz lo mejor que puedas, yo creo que como líderes debemos de ser siempre esas personas. Y no supongas también porque, no sé, también traemos ahí un chip medio cultural de que cuando todo está en silencio o todo está medio ambiguo, suponemos para mal. Entonces yo por eso digo, ante la duda, preguntemos, aclaremos y comuniquémonos de la manera más asertiva y más positiva que siempre pongamos esto en esta parte. Aquí les quiero compartir un círculo virtuoso, ¿sí? Que me encanta porque prácticamente les estoy resumiendo ciertas habilidades y competencias que a lo largo de todos estos años considero en el camino que son como, vaya, como dicen, el Padre Nuestro del líder y el Padre Nuestro de las personas, ¿no? Y voy a empezar a mencionarlas de manera así, y empezando por la parte de la inteligencia emocional. Como les digo, en aquellos entonces, yo con estos temas de desarrollo de competencias y demás, después pues todos los cursos que doy los empecé a hacer en un formato muy, vaya, con una metodología. Y hoy por hoy tengo más de 50 cursos registrados y doy una competencia laboral de esto, porque de verdad es una competencia saberte manejar de forma inteligente emocional. ¿A cuántos de aquí no les ha pasado en el contexto de decidir o tomar acción en un momento de tus 5 minutos que no fueron los más asertivos y a los 5 minutos después estamos arrepentidos porque el eje o el diamante de la inteligencia emocional es tomar decisiones adecuadas en el momento correcto? Y a veces ese momento no es el correcto o no fue la decisión adecuada y hay cuestiones que nos cambian, y lo voy a decir así de manera extrema, o sea, la vida. Una mala decisión, una decisión sobre la víscera, a veces también nos hace elegir de manera adecuada y hacer mucho daño, ¿sí? A otras personas
y a nuestro propio colectivo, nuestra propia nicho en el que nos desarrollemos, ¿no? La comunicación asertiva como joya, como comodín, así le digo, no hay otra cosa más que comunicar entre los seres humanos. Y hoy tenemos un reto interesantísimo con estas partes globales, virtuales, donde las personas dejan de comunicarse personalmente y entonces, ¿qué pasa? Que vivimos ya en un mundo paralelo y acuérdense que lo que no se utiliza se atrofia. Entonces, a mí me encanta lo digital, sin embargo, también siempre creo que nunca debemos de dejar de seguir aportando nuestra comunicación. Y la comunicación asertiva, pues tiene muchos nichos, pero bueno, no me voy a alargar, sino voy a resumirlas y eso ya será tema de alguna otra Pasando mi vida. Voy a poner que los audios. tengamos. Los hábitos positivos o hábitos positivos, híjole, nos hacen la diferencia en nuestra vida. Y créanme que los pequeños, pocos detalles que hagamos día con día determinan qué calidad de vida vamos teniendo todos los días, ¿no? La parte de liderazgo, pues es lo que estamos hablando, la parte de tener una gestión de tiempo, ¿sí? Una buena administración del tiempo y sobre todo, porque no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero a mí ya el tiempo se me va más rápido que antes. De pronto ya mañana es viernes de nuevo y ya digo, ya estamos en julio, ¿sí? Y de repente las cosas y los proyectos que podamos tener, y lo digo como asociaciones, y sobre todo viendo que el tiempo va volando, hay que administrarlas bien para que tengamos éxitos en nuestros proyectos y para que el día de mañana, el año que entra, primero Dios, ese congreso en Berlín sea un éxito y que tengamos ese tiempo para organizar y poder aportar lo mejor de nosotros para que sea cada vez un referente a nivel global este Congreso de FAME. El saber delegar, también hay que sabernos dejar ayudar, ¿sí? Este es un síndrome que luego nos pasa a las personas y con la creencia de que yo solo lo hago bien y que lo que yo hago es lo mejor del mundo, o no sé gestionar una delegación efectiva y todos aquí somos un equipo. Entonces, tenemos que pulir esa competencia de sabernos comunicar y de saber pedir ayuda y se vale decir quién es el que lo hace mejor en esto, pues que levante la mano y que el experto se encargue, ¿no? Yo soy muy de esto, no me gusta tratar de ser como cajita de payaso de que todo, no, me gusta mucho enfocarme y aportar lo mejor que pueda dentro de mi nicho. Esto nos va a generar que dentro de nuestras asociaciones o nuestras empresas podamos ser esa semilla de esos equipos de alto rendimiento, de esas personas que den eso extraordinario y que inspiremos a las personas para que tengamos muchas manitas levantadas que digan, y yo pongo, y yo hago, y yo me encargo, porque también somos parte fundamental de ese paso que la gente da dentro de nuestros colectivos. Otra cosa súper interesante, y vuelvo al punto de todas estas personas valientes que están encabezando asociaciones fuera de México, nuestras creencias, qué tantas creencias hemos tenido que cambiar, qué tantas creencias hemos tenido que modificar viviendo en otro país y dejando esas creencias que teníamos en nuestro país, pero tropicalizándolas de manera pues adecuada y, ¿por qué no? También que se nos peguen las cosas buenas de otros lados, porque también luego tenemos muchas áreas de oportunidad como mexicanos. Lo ponía en un ejemplo hace como 2 días en una junta que tuve ahí con una empresa que siguen insistiendo en pagar los bonos de puntualidad y yo digo, bueno, pues es el único país donde pagan bonos de puntualidad a la gente, pues es obligación. ¿No? O sea, ¿en qué punto nos perdimos? Por eso la gente luego la malcriamos y entonces empezamos a tener prácticas que luego se va uno al extranjero y dices, no, o sea, aquí el tiempo vale, aquí la gente es más puntual, aquí la gente es más ordenada, es más metódica para hacer ciertas cosas, o si quiero hacer un evento, si quiero pedir un recinto oficial,
vaya, pues tiene que tener meses, va a tener que tener tiempo y formalidad sobre estas cosas. Entonces es muy interesante estos retos que como líderes fuera de México también tenemos que adaptarnos y gestionar y que se nos peguen esas buenas prácticas. Me encantan esas buenas prácticas. Y por último, y ya después hablaremos de esos temas, ¿qué creen? Que la química cerebral. Y estoy hablando de cosas que en nuestro cuerpo, en nuestro bienestar, podemos consumir, que nos hacen tener químicos cerebrales y que nos hacen tener estados de ánimo mucho más positivos y nos hacen decidir de una manera mucho más asertiva. Ya luego lo veremos de manera pues más puntual. También me va a gustar que ahí en el chat de pronto suban temas de lo que hemos estado viendo el día de hoy. Este tipo de intervenciones las vamos a empezar a tener con ese propósito, ¿no? Mejora continua y también abierto, muy abierto el espacio, porque aquí hay expertos y aquí hay gente que tiene muchas cosas que compartirnos a los demás y creo que desde ahí tenemos que hacer este estiramiento para que este espacio se vuelva precisamente eso, temas de interés, temas que podamos compartir entre las personas que estamos con tanto cariño y con tanto gusto aquí. Estas cosas, cada uno somos diferentes y eso sí, como dicen, luego uno nace con ciertos, tu carácter, tu personalidad y tenemos muchos tipos de liderazgo. Al finalizar esta intervención les voy a compartir en el chat un test, ¿sí? Para que cada quien ahí en su espacio se hagan ahí un examen para ver qué tipo de líder son. Y ya de ahí creo que va a estar muy positivo porque podemos de ahí también luego crear nuestro FODA y ver en qué parte pues tenemos áreas de oportunidad, ¿no? Y ahí ponemos el autocrático, o sea, es el qué es lo que digo yo y así está la cosa. El democrático, pues es que es más participativo, incluyente. Uno que es más transformacional, que vaya más inspirador. El transaccional, que es te doy, me das, te doy, me das. El liderazgo de mínima supervisión, pues a veces se ejerce dentro de pues una comunidad como la nuestra, ¿sí? Hay muchas personas expertas, hay muchas personas que estamos aquí como líderes y entonces pues el liderazgo de nuestra mesa directiva de FAME pues llevará el tener esa supervisión de tareas, vaya, de las cosas que nos toque hacer a cada quien. Sin embargo, pues es como esta parte de un check, ¿no? Vaya, pero no se van a meter tanto al tema de un análisis de cierta cosa, sino a los resultados, por ejemplo. El liderazgo situacional, que a mí me encanta, porque dicen las personas con las que tú tratas, pues son como los hijos, ¿no? Pues no todos los hijos se entienden con el mismo lenguaje, pues es exactamente lo mismo. Todas las personas tenemos formas diferentes de comunicarnos y en este nicho creo que también debemos de ser empáticos y flexibles para entender que hay diferentes maneras de liderar. Y por último, pues el del escalamiento, cuando hacemos acompañamientos y ustedes también les debe de tocar eso cuando de pronto alguien se acerca a una asociación para ser parte de ella y están pues también viviendo este arropo de sentirse ahí un poco perdidos en un país y iniciando una nueva vida, dejando esta parte del duelo, por ahí también lo abordamos en el Congreso y toda esta parte de escalamiento que a través de las personas que ya tienen mucho más tiempo allá pueden acompañar a estas personas que van iniciando. Y por último, y por eso lo puse separado, que híjole, me encanta y hay un reto interesante. O sea, imagínense que ya de por sí la tenemos complicada viendo a la gente y estando en uno y teniendo toda esta convivencia. Pues, ¿qué creen? Que ahora tenemos un reto muy interesante que es el liderazgo híbrido y remoto, ¿no? O sea, el reto que tenemos para seguir siendo los mejores líderes, pero ya sin ver a la gente, a distancia, supervisando tareas, supervisando cosas. Y créanme que ahí hay, como dicen, una tela de dónde cortar. Tenemos un reto muy importante y creo que esto también lo debemos de ver porque cada quien en las cosas que haga, de repente
Como les digo, hay habilidades, hay estrategias y hay competencias que hay que desarrollar para este nicho, ¿sí? Finalmente, un líder impacta directamente en la efectividad, ¿sí? Aquí pongo compromiso de los empleados, pero vamos a hablar del compromiso de las personas que sean parte de nuestra asociación, ¿sí? La retención, vaya, del talento de la gente y completamente la salud y el bienestar de nuestros colectivos, de nuestras asociaciones y en su caso, pues bueno, de nuestras empresas. Resumimos la parte del liderazgo asertivo como un punto global, ¿sí? Y aquí entendamos que el liderazgo asertivo tiene que ver con esta expansión nuestra, con esta profesionalización, con esta mejora continua permanente. Y yo siempre recomiendo, y hablábamos eso en lo que mencioné de la inteligencia emocional, trata siempre, dicen que las decisiones y luego las opiniones no se toman ni tristes ni molestos o enojados. Hay que ser más conscientes cuando tengamos que tomar decisiones, ¿sí? Y por ahí hay hasta teorías asiáticas que cuando las personas tienen que tomar muchas decisiones importantes, hasta esperan por ahí 3 días, le dan más tiempo, ¿no? Creo que los mexicanos somos más impacientes, pero sí creo que tenemos que tener esos nichos y esas áreas de oportunidad muy presentes en nuestro expertise y en nuestra vida, sobre todo para que nosotros mismos, ¿sí? Fomentemos este bienestar, esta felicidad. Sí, yo lo digo, hay muchos temas luego muy tristes que se ven en las noticias, pero también hay que poner de moda la felicidad porque hay una cosa muy cierta, que eso es sí para todos. A veces nos preocupamos demasiado por otras cosas y pensamos o condicionamos nuestra felicidad a el logro de esto, del otro, de aquello, de cosas físicas, materiales y circunstancias y tal. Y esto no tenemos el control. Lo que sí es cierto es que cada día que pasa es uno menos que nos queda a todos, absolutamente. Y creo que este camino, y me gusta mucho a mí decir una frase, siempre disfruta el camino, porque un líder no puede apagar la luz de las demás personas. Un líder siempre tiene que ser transformador de las demás personas. Y yo tuve un maestro en una de las veces que estuve en España, pero él era un maestro oriental, y él me decía, Marlene, siempre procura que las personas, después de que te estén contigo, después de que estén un momento contigo y tal, se vayan mejor de cómo estaban antes de que tú estuvieras ese momento en su vida, ¿no? Entonces, yo espero de verdad y de corazón lo digo, que seamos los mejores líderes que podamos y que en el camino yo estoy aquí a sus órdenes para que, vaya, tratemos muchos temas que, por supuesto que cada uno de ese círculo virtuoso, híjole, son temas que son muy profundos, que hay que estudiarlos de una manera muy detallada para dar ese primer paso y entender que hay una metodología y una estructura para poder comprender todos estos conceptos. Entonces, pues me siento muy feliz y muy agradecida y sobre todo muy bendecida de poder estar en este espacio con todos ustedes compartiendo cosas. Y la verdad es que si una de las cosas que se tocaron en el punto esta tarde nos hace algo reflexivo, nos da esa curiosidad de empezarnos a meter mucho más en estos temas. Yo con eso estoy súper agradecida y de verdad estoy muy feliz de poder, desde mi granito de arena, poder contribuir a FAME y agradezco de entrada a la mesa directiva, a Marta, por darme también esta oportunidad y aquí estoy para todos ustedes y pues muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, aquí no hay aplausos, pero todos creo que te van a aplaudir. Muchas gracias, Marlene. La verdad es que ha estado bastante bien. A mí en particular me he quedado así como pegada a la pantalla, porque nos lo has dicho todo, todo lo que estamos practicando en la vida real, ya escrito, ¿no? O sea, y eso es muy importante y yo creo que nos faltan muchas cosas que no aplicamos y que podríamos empezar a aplicar a partir de eso. Correcto.
Si alguien ¿Cómo? quiere opinar. Sí, adelante. No sé si hay preguntas o comentarios. Hacer un comentario, Cristi Peña. Totalmente de acuerdo con pues, con la información que nos presentas y las recomendaciones que nos das, Marlene. Yo creo que esto que nos presentas no solamente es para nuestra asociación o para quienes tienen una empresa, sino en realidad para todos. Los puntos con los que me quedo es simplemente ser más asertiva en mi comunicación y el stop. Yo creo que son básicos que debemos de introducir en nuestro día a día para mejorar nuestras relaciones. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Levanté la mano, pero creo que no me vieron. Pues muchas gracias a Marlene. La verdad que ha sido bastante nutrida esta charla, bastante clara y sí, a pesar de ser clara, sí hay muchos puntitos que ojalá en un futuro, me parece que va a ser así, seguirlos trabajando, ¿no? Porque al final, pues hay que ir reforzando pues todo esto que nos has comentado, sobre todo que tengamos esa salud y esa capacidad de poder transmitir a los asociados o a cualquier persona a nuestro alrededor, pues esa empatía y yo lo traduzco, ¿no? Esa alegría de vivir y de poder trabajar de una manera armoniosa. Y bueno, pues muchas gracias por la charla. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo como lo habíamos por ahí comentado con Marta y lo dije a lo largo de la charla, vaya, pues este foro por eso le pusimos esta parte de capacitación y de mejora, porque hay muchos temas por ahí de interés, ¿sí? Temas que tienen que ver con la embajada, con trámites, con cosas que también pues, nos van a servir para poder estarnos pues, literal capacitándonos, ¿sí? En otras cosas de normativas, actualizaciones, y que finalmente también, como lo comenté, o sea, aquí hay expertos de muchos temas y creo que de esta manera poderlo embonar para que siempre sea una información, traté de hacerlo de una forma muy sucinta, muy ejecutiva, como bien lo menciona nuestra compañera, claro, todos esos temas te pones a verlos a profundidad y pues nos da ahí una tela para rato, ¿no? Sin embargo, creo que por la agenda y por el respeto a la atención y al tiempo, pues hacerlo de esta forma creo que puede ser bastante efectiva para que también todo el mundo esté como interesado en poder pues ver el tema que se va a tratar sin ser tan extenso. Sin embargo, pues ahí está sobre la mesa por ahí lo que me habías comentado, Marta. Sí. Buenas tardes. Yo hice un par de comentarios en el chat. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esto. Nosotros desde Berlín muy contentos de poder seguir dándole seguimiento a todo lo que se habló y se propuso en el Congreso de FAME. Y ahí estamos, ahí vamos. Ya pronto queremos confirmarles la fecha. Quería preguntar si es posible, ya lo escribí en el chat también, tener la presentación, porque en determinados momentos es como mucha información y sería bueno tenerla solamente para uso interno para poder volver a tocar esos puntos